Pensó que ella se había ido por resentimiento hasta que conoció a una niña pequeña en un hospital que tenía sus ojos. Daniel Reeves siempre había creído que la claridad era la mayor forma de fortaleza. Era lo que le había permitido construir un imperio desde cero, tomar decisiones sobre las que otros dudaban, alejarse de situaciones que parecían ineficientes o emocionalmente complicadas. Como director ejecutivo de una empresa multinacional y millonario hecho a sí mismo, vivía en un mundo gobernado por la estructura y la intención, donde cada resultado era el resultado de la planificación en lugar del azar. La gente admiraba eso de él. Algunos lo temían. Muy pocos lo conocían de verdad. La vida de Daniel estaba llena de movimiento, aeropuertos, salas de juntas, contratos firmados con manos firmes y expresiones indescifrables. Sus días estaban programados al minuto, sus noches a menudo pasadas en habitaciones de hotel que parecían todas iguales sin importar el país. Se decía a sí mismo que esto era libertad, que la independencia significaba no tener que reducir la velocidad nunca por las necesidades de nadie más. Y estaba absolutamente seguro de una cosa: no tenía hijos. No era una negación ni un pensamiento defensivo. Era simplemente un hecho que nunca había tenido motivos para cuestionar. No había llamadas perdidas, ni cartas, ni verdades inesperadas esperando para confrontarlo. Sus relaciones pasadas habían terminado limpiamente, sin cabos sueltos que lo siguieran al presente. Creía que si algo tan significativo hubiera existido, lo habría sabido. Años antes, cuando Emily Carter se había ido, no la había perseguido. Recordaba ese día claramente, aunque rara vez se permitía detenerse en él. Ella había estado parada cerca de la ventana de su apartamento, la ciudad brillando detrás de ella, su cabello castaño suelto alrededor de sus hombros. Había algo diferente en sus ojos esa noche, algo más pesado que la decepción, pero Daniel había estado demasiado distraído para notarlo. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes sobre un próximo acuerdo internacional, uno que definiría la siguiente etapa de su carrera. Emily habló en voz baja, eligiendo sus palabras cuidadosamente, como si tuviera miedo de decir algo incorrecto. Daniel interpretó su tono como resignación, como aceptación de la realidad que le ofrecía. Le explicó, con calma y confianza, que el trabajo exigía su atención, que viajar era inevitable, que esta era simplemente la vida que estaba construyendo. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando finalmente habló, todo lo que dijo fue que entendía. Daniel había tomado eso como un cierre. No preguntó qué quería decir. No preguntó por qué su voz temblaba ligeramente al final. Besó su frente, prometió llamar cuando las cosas se calmaran y salió creyendo que algunas relaciones terminaban no por fracaso, sino porque ya no encajaban en el plan. Emily desapareció de su vida silenciosamente después de eso, sin confrontación dramática, sin acusaciones, solo silencio. Con el tiempo, Daniel llenó ese silencio fácilmente. El éxito tiene una forma de adormecer el arrepentimiento. Subió más alto, ganó más, y se rodeó de personas que elogiaban su disciplina y ambición. Cuando los colegas le preguntaban sobre su vida personal, respondía vagamente, diciendo que había elegido el enfoque sobre la familia como si fuera un sacrificio consciente y admirable. A veces, tarde en la noche, cuando el agotamiento suavizaba sus defensas, se preguntaba qué estaba haciendo Emily. La imaginaba feliz, tal vez casada, viviendo una vida
que no requería esperar a alguien que nunca estaba completamente presente. Esa imagen lo tranquilizaba. Si ella era feliz, entonces irse había sido la decisión correcta para ambos. Nunca consideró otra posibilidad. Daniel creía que la certeza lo protegía del arrepentimiento. Creía que saber exactamente dónde estaba parado significaba que no había verdades ocultas esperando para trastocar su vida. Confiaba en la lógica sobre la intuición, la evidencia sobre la emoción, el control sobre la vulnerabilidad. Lo que no sabía era que la certeza construida sobre suposiciones puede colapsar sin previo aviso. Y mientras se preparaba para entrar en un hospital infantil años después, rodeado de cámaras y sonrisas formales, Daniel Reeves no tenía idea de que la única verdad que nunca había cuestionado estaba a punto de ser deshecha por un solo momento que nunca podría olvidar. Emily Carter no esperaba que la verdad llegara tan silenciosamente. No hubo momento dramático, ni miedo repentino, solo una sensación sutil de que algo era diferente mucho antes de que se permitiera nombrarlo. Su cuerpo se sentía extraño en pequeñas formas al principio, un cansancio persistente que el sueño no arreglaba, una náusea que iba y venía sin previo aviso, una pesadez que se asentaba en su pecho cuando intentaba ignorarla. Se dijo a sí misma que era estrés, la réplica de una ruptura que no había procesado completamente, el costo de estar repentinamente sola. La confirmación llegó en una mañana gris que no parecía diferente a cualquier otra. Emily estaba parada en el baño de su pequeño apartamento, la luz demasiado dura, el aire demasiado quieto, mirando hacia abajo a algo que instantáneamente cambió el significado de todo lo que vino antes. Se sentó en el borde de la bañera durante mucho tiempo, sus pensamientos moviéndose más lento que los latidos de su corazón, tratando de entender cómo el mundo podía sentirse tan inalterado mientras su propia vida ya se había dividido en un antes y un después. Su primer instinto fue decírselo a Daniel. El pensamiento llegó con dolorosa claridad, seguido inmediatamente por un nudo de miedo que se tensó en su estómago. Lo conocía demasiado bien como para imaginar una conversación fácil. Daniel regresaría, estaba segura de eso, pero no porque quisiera reconstruir algo con ella. Regresaría porque era lo correcto, porque la responsabilidad era un idioma que entendía con fluidez. La idea de estar atada a él por obligación en lugar de por elección se sentía insoportable. Emily reservó la cita con el médico sola. La clínica era pequeña e impersonal, llena de murmullos tranquilos y el sonido de páginas pasando. Cuando el médico confirmó el embarazo, Emily asintió como si lo hubiera esperado todo el tiempo. Escuchó atentamente las instrucciones y los plazos, haciendo preguntas prácticas mientras evitaba cuidadosamente las emocionales. Agradeció al médico, caminó de regreso a su auto y se sentó allí agarrando el volante hasta que sus manos comenzaron a doler. Ahí fue donde el miedo finalmente la alcanzó. Lloró en silencio, no por pánico, sino por el peso de lo que ahora cargaba. Una vida creciendo dentro de ella, dependiente de decisiones que aún no había tomado. Pensó de nuevo en Daniel, en su certeza, en la facilidad con la que se movía por el mundo sin detenerse por complicaciones emocionales. Se imaginó diciéndoselo, imaginó su expresión endureciéndose en enfoque, ya calculando soluciones antes de preguntar
cómo se sentía ella. Esa imagen asentó algo dentro de ella. Emily no quería ser resuelta. No quería que su futuro o la vida de su hijo se convirtieran en otro problema que Daniel manejara eficientemente. Quería que el amor existiera libremente o no existiera en absoluto. Esa noche le escribió un mensaje y lo borró. Luego escribió otro, más largo esta vez, explicando cuidadosamente, honestamente, lo que estaba sucediendo. Lo leyó varias veces, sintiendo el peso de cada palabra. Luego borró ese también. Ninguna versión de la verdad se sentía correcta cuando se decía en un espacio donde temía que se reformulara en obligación. Los días se convirtieron en semanas y su silencio se convirtió en una decisión. Emily comenzó a prepararse en silencio. Ajustó sus rutinas, encontró un nuevo apartamento más cerca de la atención médica, redujo los gastos sin quejarse y aceptó que su vida pronto giraría en torno a otra persona por completo. Le contó a una amiga cercana, eligiendo el apoyo sobre el aislamiento, y aprendió a aceptar ayuda sin vergüenza. Cada pequeño paso adelante fortalecía su determinación, incluso mientras la incertidumbre persistía en el fondo. Por la noche, yacía despierta con una mano descansando sobre su estómago, hablando suavemente a la vida dentro de ella. Prometió seguridad, prometió honestidad, prometió que incluso si el mundo se volvía difícil, este niño nunca dudaría de ser deseado. Hubo momentos en que la duda se arrastraba, susurrando que Daniel merecía saber, que ocultarle la verdad podría algún día sentirse como una traición. Emily luchó con ese miedo a menudo, dándole vueltas una y otra vez hasta que se embotaba en algo manejable. Se recordaba a sí misma que no le estaba quitando nada a él. Estaba eligiendo no exigir algo que él nunca había ofrecido libremente. Emily entendió que su elección daría forma a los años venideros, no solo para ella, sino para un niño que algún día haría preguntas que quizás aún no supiera cómo responder. Aún así, confiaba en sus instintos más que en la lógica en este momento, creyendo que el amor nunca debería comenzar como una obligación. No sabía cómo se desarrollaría el futuro. Solo sabía que, independientemente de lo que le esperara, lo enfrentaría sin obligar a nadie más a elegirla por deber en lugar de por deseo. Los meses que siguieron pusieron a prueba a Emily de maneras que nunca había imaginado, reformulando su sentido de fuerza y vulnerabilidad al mismo tiempo. El embarazo no fue la experiencia suave y brillante que alguna vez había imaginado en pensamientos abstractos. Fue exigente, impredecible y a menudo aislante. Su cuerpo cambió rápidamente, a veces dolorosamente, y cada nuevo síntoma le recordaba que llevaba más que solo miedo o esperanza. Llevaba responsabilidad. Las visitas al médico se convirtieron en anclas en sus semanas, momentos en que el tiempo se ralentizaba y la realidad se volvía inevitable. Aprendió el lenguaje de las medidas, las fechas y los términos médicos, absorbiendo información con un enfoque tranquilo. Cada cita terminaba con la tranquilidad de que todo progresaba normalmente y cada vez salía con alivio mezclado con una ansiedad más profunda y no expresada. Normal no significaba fácil. Normal no significaba que se sintiera preparada. A medida que su vientre crecía, el mundo a su alrededor parecía seguir adelante sin darse cuenta.
La gente pasaba apresuradamente a su lado en la calle, absorta en sus propias vidas, inconsciente de que toda su existencia se había desplazado hacia adentro. Continuó trabajando, aunque con menos energía, a menudo forzándose a través de días en los que la fatiga presionaba tanto que incluso estar de pie se sentía difícil. Aún así, persistió, impulsada por el conocimiento de que la independencia ya no era solo una preferencia, sino una necesidad. Por la noche, cuando la ciudad se tranquilizaba y el agotamiento finalmente le permitía descansar, Emily yacía despierta, escuchando su propia respiración. Colocaba su mano sobre su estómago y hablaba suavemente, a veces en voz alta, a veces solo en sus pensamientos. Hablaba sobre la vida que esperaba construir, sobre seguridad y calidez, sobre la promesa de que este niño nunca se sentiría no deseado. Esos momentos se sentían íntimos y fundamentales, anclándola a algo sólido cuando la duda amenazaba con abrumarla. Daniel cruzaba su mente a menudo, especialmente durante los momentos de debilidad. Lo imaginaba en ciudades distantes, enfocado y confiado, inconsciente de la vida que se formaba silenciosamente más allá de su alcance. Había noches en las que casi se convencía de llamarlo, de romper el silencio y liberarse de la carga del secreto. Pero cada vez el mismo miedo regresaba. No podía aceptar un futuro construido solo sobre el deber. Necesitaba saber que si alguna vez él estaba a su lado, sería porque él lo elegía, no porque las circunstancias forzaran su mano. A medida que avanzaba el embarazo, surgieron complicaciones que la obligaron a reducir aún más la velocidad. Episodios de mareos y fatiga repentina la enviaron a la sala de emergencias más de una vez, donde las luces brillantes y las voces apresuradas aumentaban su ansiedad. Cada vez, los médicos instaban al descanso, la paciencia y la precaución. Emily escuchaba, ajustando su vida una vez más, entregando pedazos de independencia que una vez dio por sentados. El peso emocional se hacía más pesado con el tiempo. Extrañaba la compañía, extrañaba tener a alguien con quien compartir los momentos más pequeños. Desde escuchar un latido del corazón por primera vez, hasta sentir el primer movimiento inconfundible debajo de su piel. Se apoyó en su amiga para obtener apoyo, aceptando ayuda que una vez habría rechazado, aprendiendo que la fuerza no siempre significaba hacer todo sola. Cuando el parto comenzó antes de lo esperado, el miedo la invadió en una ola repentina y abrumadora. El viaje al hospital se sintió interminable, cada contracción alejándola más de la certeza y acercándola a algo desconocido. Se centró en respirar, en mantenerse presente, en confiar en sí misma y en el equipo médico que la rodeaba. El dolor desdibujó su sentido del tiempo, estirando los momentos en algo irreconocible. Cuando su hija finalmente fue puesta en sus brazos, todo lo demás se desvaneció. Miró hacia abajo a la pequeña cara enmarcada por cabello oscuro, a ojos que algún día serían inconfundiblemente verdes, y sintió un amor tan inmediato y feroz que la dejó sin aliento. Las lágrimas fluían libremente, no por dolor, sino por la repentina comprensión de que nada de lo que había temido importaba en este momento. Esta vida era real, esta conexión era innegable. Emily la llamó Lily. En las horas tranquilas después del parto, mientras la habitación del hospital se oscurecía y el mundo exterior continuaba sin pausa, Emily sostuvo a su hija cerca y sintió una calma profunda y tranquilizadora.
Pensó brevemente en Daniel, en la verdad que él todavía no sabía, y sintió que el dolor familiar regresaba. Pero ya no se sentía paralizante. Se hizo una promesa en esa habitación tranquila. Protegería a Lily, incluso si eso significaba llevar verdades difíciles sola. Construiría una vida arraigada en la honestidad, la estabilidad y el amor, independientemente de cuán complicado pudiera volverse el pasado. Y mientras Lily dormía contra su pecho, Emily entendió con absoluta claridad que, independientemente de lo que le esperara, lo enfrentaría no como alguien abandonado, sino como alguien que había elegido el coraje en ausencia de certeza. Los primeros años de la vida de Lily se desarrollaron con un ritmo que era a la vez agotador y extrañamente fundamental. Emily aprendió rápidamente que la maternidad no dejaba mucho espacio para la reflexión al principio. Los días estaban llenos de alimentaciones, noches de insomnio y vigilancia constante, mientras que las emociones se dejaban de lado simplemente para superar la siguiente hora. Lily era una bebé tranquila en su mayor parte, pero era observadora de una manera que a menudo sorprendía a Emily, observando las caras de cerca como si tratara de entender el mundo antes de entrar completamente en él. Emily regresó al trabajo antes de lo que debería haberlo hecho, impulsada por la necesidad más que por la preparación. Encontró un puesto que permitía horas flexibles, aunque la flexibilidad a menudo significaba trabajar hasta altas horas de la noche una vez que Lily finalmente dormía. Hubo momentos en que el agotamiento desdibujaba todo, cuando Emily se paraba en la cocina sosteniendo un biberón y no podía recordar cuánto tiempo había estado allí. Aún así, se adaptó, aprendiendo a funcionar a través de la fatiga que se convirtió en una presencia de fondo permanente en su vida. El dinero siempre estaba ajustado. Cada gasto era calculado, cada compra cuestionada. Emily aprendió a distinguir entre lo que era realmente necesario y lo que podía esperar indefinidamente. Se volvió ingeniosa, encontrando consuelo no en la abundancia, sino en la estabilidad, en saber que Lily estaba segura, alimentada y amada. Ese conocimiento la llevó a través de días en los que la duda se arrastraba silenciosamente, generalmente en las primeras horas de la mañana, cuando el mundo se sentía insoportablemente quieto. A medida que Lily se convertía en una niña pequeña, su personalidad comenzó a emerger claramente. Era curiosa, seria e inusualmente perceptiva, a menudo estudiando a las personas antes de simpatizar con ellas. Sus ojos verdes perdían muy poco, y Emily a veces sentía que su hija entendía más de lo que podía expresar. Lily hacía preguntas temprano, no solo sobre objetos y sonidos, sino sobre personas, sobre de dónde venían y por qué se iban. Emily respondía cuidadosamente, eligiendo la honestidad sin carga, la simplicidad sin mentiras. «Es un buen hombre», decía cada vez que Lily preguntaba por su padre. «Simplemente no sabe de nosotras». Era la verdad, y dolía cada vez que la decía. La vida se asentó lentamente en algo que se parecía a la estabilidad. Emily se mudó a un apartamento un poco más grande, más cerca de la atención médica y las instalaciones de cuidado infantil. Encontró un trabajo mejor con horas regulares, uno que ofrecía seguro médico y una sensación de seguridad que no se había permitido esperar antes. Los días se volvieron más predecibles, aunque nunca fáciles. Hubo enfermedades, fiebres repentinas en medio de la noche y momentos de miedo que dejaban a Emily temblando mientras esperaba en las salas de emergencia. La pequeña mano de Lily agarrando la suya con fuerza.
Esas visitas al hospital se volvieron familiares, no dramáticas, pero necesarias. Vacunas, chequeos, complicaciones menores que requerían observación. Emily odiaba esos pasillos, el olor estéril, la tensión silenciosa que llenaba las salas de espera. Aún así, enfrentaba cada visita con calma controlada, sabiendo que el miedo no ayudaba a nadie. Lily confiaba en ella completamente, y Emily llevaba esa responsabilidad con una determinación inquebrantable. A medida que pasaban los años, el parecido de Lily con Daniel se volvía imposible de ignorar. Los extraños comentaban sobre su cabello oscuro y sus llamativos ojos verdes, a veces señalando que se parecía a alguien famoso. Emily sonreía cortésmente y cambiaba de tema, aunque cada comentario agitaba algo inquieto dentro de ella. Hacía mucho que había aceptado que este parecido algún día plantearía preguntas que no podría evitar para siempre. Hubo noches en que Emily se permitió imaginar una realidad alternativa, una en la que Daniel hubiera sabido desde el principio, o las decisiones se hubieran tomado juntas, donde Lily hubiera crecido con ambos padres presentes. Esos pensamientos eran peligrosos, y Emily aprendió a detenerlos antes de que se arraigaran. El arrepentimiento era un lujo que no podía permitirse. El pasado estaba fijo. El presente exigía toda su atención. A pesar de todo, hubo momentos de felicidad genuina. Mañanas tranquilas, en las que Lily se subía a su cama con un libro, tardes pasadas en el parque viendo a su hija descubrir el mundo con cauteloso asombro, noches llenas de risas por comidas sencillas. Emily aprendió a apreciar esos momentos profundamente, entendiendo cuán frágiles y preciosos eran. Para cuando Lily cumplió 3 años, Emily se sentía más fuerte de lo que nunca se había sentido antes. No porque la vida se hubiera vuelto más fácil, sino porque había aprendido a soportar sin perderse a sí misma. Creía, con una calma certeza, que había hecho lo correcto, que proteger a su hija había importado más que aliviar su propia soledad. Lo que Emily no sabía era que el equilibrio cuidadosamente construido de su vida se acercaba a un momento de colisión, que el hospital que había llegado a ver como un lugar de rutina y necesidad, pronto se convertiría en el escenario de una verdad que ni ella ni Daniel podían escapar. Y cuando llegara ese momento, los obligaría a ambos a confrontar todo lo que creían entender sobre la elección, el sacrificio y el amor. La visita al hospital que cambió todo estaba destinada a ser rutinaria, una tarea más en una larga lista de responsabilidades que Emily había aprendido a manejar sin dudarlo. Lily había estado inusualmente callada esa mañana, su pequeña mano cálida en la de Emily mientras caminaban a través de las puertas automáticas, el aroma familiar del desinfectante saludándolas como un recuerdo no deseado. Los días de vacunación nunca eran fáciles, pero Emily se había vuelto experta en ocultar su propia ansiedad, sabiendo que Lily captaba señales de cada respiración y expresión. Se registraron en el mostrador de recepción, Emily respondiendo preguntas automáticamente, mientras Lily se apoyaba contra su pierna, estudiando la habitación con ojos serios y observadores. El área de espera estaba concurrida pero apagada, llena de padres murmurando suavemente a niños inquietos. Emily guió a Lily a una silla, sacó un pequeño juguete de su bolso y susurró palabras de tranquilidad que había repetido muchas veces antes. No notó a Daniel al principio. Llegó con confianza tranquila, vestido impecablemente,
acompañado por administradores del hospital y médicos que le hablaban con visible respeto. Su presencia cambió sutilmente la atmósfera del pasillo, atrayendo miradas y posturas enderezadas. Emily permaneció enfocada en Lily, inconsciente de que el pasado acababa de entrar en el mismo espacio que ella ocupaba. Daniel estaba allí para finalizar un acuerdo de patrocinio. Había financiado alas enteras antes, donado sin participación personal, creyendo que la generosidad funcionaba mejor a distancia. Esta vez, sin embargo, había sido persuadido para asistir en persona, para estrechar manos, para sonreír para las fotografías, para ser visto. Caminó por el pasillo con educado desapego, escuchando explicaciones que había escuchado innumerables veces antes. Entonces la vio. El reconocimiento lo golpeó lentamente al principio, como un recuerdo emergiendo a través de la niebla. Emily se veía diferente, mayor de una manera que hablaba de resistencia en lugar de tiempo. Su postura era firme, protectora, su atención fijada completamente en la niña a su lado. Daniel disminuyó la velocidad sin darse cuenta, su mirada atraída por algo en la escena que se sentía inquietantemente familiar. Lily miró hacia arriba. Sus ojos verdes se encontraron con los de él, agudos y sin vigilancia, estudiándolo con la misma seriedad que Emily había aprendido a reconocer. Algo en el pecho de Daniel se tensó dolorosamente. El color de esos ojos era inconfundible. Había visto ese reflejo en los espejos toda su vida. Emily sintió el cambio antes de verlo. Años de vigilancia habían agudizado sus instintos y miró hacia arriba abruptamente, su respiración conteniéndose en el momento en que reconoció a Daniel parado a solo unos pasos de distancia. Por una fracción de segundo, ninguno de los dos se movió. El ruido del hospital se desvaneció en el fondo, reemplazado por un silencio pesado con historia no dicha. «Emily», dijo Daniel en voz baja, la incredulidad hilvanando su voz. Ella se puso de pie lentamente, instintivamente atrayendo a Lily más cerca, aunque no escondiéndola. «Daniel». Su mirada cayó sobre la niña de nuevo, la confusión dando paso a algo más profundo, más peligroso. Las preguntas llenaron su expresión, cada una formándose antes de que estuviera listo para preguntar. «¿Cuántos años tiene?», logró decir. «3», respondió Emily, su voz firme a pesar de la repentina tormenta dentro de ella. El número lo golpeó con brutal claridad. 3 años. 3 años de una vida que nunca había sabido que existía. Sus ojos volvieron a Lily, quien continuaba mirándolo sin miedo, sus pequeños dedos agarrando el abrigo de Emily. «Esta es Lily», dijo Emily suavemente. «Estamos aquí para su vacunación». La respiración de Daniel se contuvo. La verdad se organizó en su mente sin invitación, las piezas encajando en una imagen que ya no podía negar. Su certeza, tan cuidadosamente protegida durante años, se hizo añicos silenciosamente en ese pasillo estéril. «Ella es mía», dijo, no como una pregunta, sino como una comprensión. Emily no discutió. Asintió una vez. Lily miró entre ellos, sintiendo la gravedad del momento sin entenderlo. «¿Mamá?», preguntó suavemente. «¿Quién es él?». Emily tragó saliva. «Alguien importante», respondió, eligiendo la verdad sin carga. Daniel se bajó al nivel de Lily, ignorando los ojos sobre él, los administradores esperando confundidos cerca. «Hola», dijo gentilmente. «Soy Daniel». Lily lo consideró cuidadosamente, luego asintió.
Soy Lily. Ese simple intercambio rompió algo dentro de él. En ese momento, rodeado por las paredes del hospital y años de silencio, Daniel entendió que la vida que creía que había avanzado sin él nunca había desaparecido. Simplemente había crecido más allá de su conciencia. Y nada en su mundo cuidadosamente controlado volvería a ser igual. Los días posteriores al encuentro en el hospital se desarrollaron con una intensidad para la que ni Emily ni Daniel podían prepararse completamente. Lo que había sido un solo momento de reconocimiento se expandió rápidamente en algo mucho más complejo, en capas con años de silencio, malentendidos y decisiones que ya no podían deshacerse. Daniel no desapareció después de ese día, y eso solo inquietó a Emily más de lo que esperaba. Se había preparado para el shock, la ira, incluso la negación, pero no para la moderación. Daniel llamó a la noche siguiente, su voz cuidadosa, preguntando si podía ver a Lily de nuevo. No exigió respuestas o explicaciones, y no pidió ser perdonado por lo que aún no entendía. Pidió tiempo. Emily dudó más de lo que pretendía, sopesando el riesgo de abrir una puerta que había mantenido cerrada durante tanto tiempo. Al final, acordó reunirse en un parque cercano, un lugar que Lily amaba y donde se sentía segura. Cuando Daniel llegó, vino solo. Ese detalle importaba. Emily notaba todo ahora, la ausencia de asistencia, la falta de urgencia en sus movimientos, la forma en que se mantuvo un poco apartado al principio, permitiendo que Lily decidiera si acercarse. Lily lo observó desde detrás del columpio, sus ojos verdes serios, curiosos, sin miedo. No corrió hacia él, pero tampoco se escondió. Lentamente, caminó más cerca, deteniéndose a unos pasos de distancia. «¿Viniste?», dijo simplemente. «Sí», respondió Daniel, bajándose a su nivel. «Dije que lo haría». Ese pequeño intercambio perduró con Emily mucho después de que terminara la tarde. Daniel no trató de impresionar a Lily. Escuchó sus historias, torpes y a medio formar, y se rió en los momentos adecuados sin exageración. Pidió permiso antes de empujarla en el columpio y dio un paso atrás cuando Emily señaló que era hora de irse. No hubo promesas, ni reclamos, ni intento de redefinir sus roles demasiado rápido. La confianza, se dio cuenta Emily, se estaba construyendo no a través de la emoción, sino a través de la consistencia. Aún así, las noches eran difíciles. Emily yacía despierta, reproduciendo conversaciones, cuestionando sus propias reacciones, preguntándose si estaba protegiendo a Lily o a sí misma. Había aprendido a sobrevivir mediante el control, anticipando cada resultado posible, y la presencia de Daniel amenazaba ese equilibrio. La esperanza era peligrosa. Tenía una forma de hacer que las viejas heridas dolieran. Daniel, por su parte, luchó con el peso de la comprensión. Cada momento tranquilo le recordaba lo que se había perdido. Veía la cara de Lily en todas partes ahora, en reflejos, en recuerdos que de repente tenían sentido. Cuestionó su pasado con una claridad que rayaba en la crueldad, reproduciendo momentos con Emily y reconociendo señales que había ignorado. La certeza en la que una vez confió se sentía frágil, casi deshonesta en retrospectiva. Comenzó a visitar el hospital regularmente, no como patrocinador, sino como voluntario cuando su horario lo permitía. Aprendió los nombres de las enfermeras, escuchó historias que nunca se había quedado lo suficiente para escuchar antes, y vio a los padres moverse a través del miedo y la esperanza uno al lado del otro.
La experiencia lo arraigó de una manera que el éxito nunca había hecho. Pasaron las semanas y Lily comenzó a hacer preguntas. ¿Por qué vienes a verme?, preguntó una tarde mientras estaban sentados en un banco viendo a los patos reunirse cerca del agua. Daniel hizo una pausa, eligiendo la honestidad sobre la simplicidad. «Porque me importas», dijo, «y porque quiero ser parte de tu vida, si eso está bien». Lily pensó en eso por un largo momento. «Está bien», dijo finalmente, balanceando sus piernas. «Pero tienes que seguir viniendo». «Lo haré», respondió él, consciente de que esta era la única promesa que importaba. Emily observó este intercambio desde la distancia, su corazón apretado por la emoción en la que aún no confiaba completamente. Vio la forma en que Lily se relajaba a su alrededor ahora, la forma en que alcanzaba su mano sin pensar, y la aterrorizaba tanto como la consolaba. Permitir que Daniel se acercara significaba arriesgarse a la decepción no solo para ella, sino para su hija. Una noche, después de que Lily se hubiera dormido, Emily finalmente habló del miedo que había llevado en silencio. «Si te vas de nuevo», dijo en voz baja, «no será solo a mí a quien dejes». Daniel no interrumpió. Asintió lentamente, absorbiendo el peso de sus palabras. «Lo sé», dijo, «y no fingiré que puedo borrar el pasado, pero no estoy aquí para desaparecer». Por primera vez, Emily creyó que él entendía lo que estaba en juego. El camino por delante todavía era incierto, lleno de conversaciones que aún no habían tenido y verdades que tomarían tiempo en sanar. Pero algo había cambiado entre ellos, algo arraigado no en el arrepentimiento o la obligación, sino en la presencia. Y mientras Lily dormía pacíficamente en la habitación contigua, inconsciente de cuán profundamente su vida ya había cambiado, tanto Emily como Daniel entendieron que lo que viniera después requeriría un coraje que ninguno de los dos había necesitado antes. Porque esta vez la verdad ya no estaba oculta. Y alejarse ya no era una opción. El cambio no llegó como una resolución repentina, ni borró los años que ya habían pasado. Se desarrolló lentamente, formado por elecciones cotidianas que tenían más significado que cualquier declaración dramática. Daniel se convirtió en una presencia constante en la vida de Lily, no exigiendo un lugar, sino ganándoselo a través de lo que hacía cuando nadie estaba mirando. Ajustó su horario en silencio, rechazó invitaciones que una vez habrían importado más que cualquier otra cosa, y aprendió cómo construir sus días alrededor de momentos que no podían posponerse. Lily notó la diferencia antes de que nadie la nombrara. Comenzó a esperar junto a la ventana en ciertas tardes, su rostro iluminándose cuando Daniel aparecía al final de la calle. Le contaba historias que vagaban en todas direcciones, confiándole pensamientos que no compartía con nadie más. Cuando estaba cansada o asustada, lo buscaba instintivamente, y cada vez que lo hacía, algo dentro de Daniel se asentaba en su lugar con tranquila certeza. Emily observó esta transformación con una mezcla de gratitud y miedo. Vio cuán naturalmente Daniel encajaba en el mundo de Lily ahora, cuán fácilmente se adaptaba a rutinas que una vez lo hubieran frustrado. No desafió las reglas de Emily, ni trató de reformular sus vidas en torno a sus preferencias. En cambio, preguntó, escuchó y aprendió. Esa humildad suavizó partes de Emily que había mantenido protegidas durante años. Hubo conversaciones difíciles que ya no podían evitar. Tarde en la noche,
Después de que Lily se hubiera dormido, Emily habló sobre la soledad que había llevado, las noches que había llorado en silencio, temerosa de estar demasiado cansada para despertar de nuevo. Daniel escuchó sin interrupción, su arrepentimiento visible pero controlado. Admitió sus propios fracasos, no como excusas, sino como verdades que ya no podía ignorar. Cada conversación eliminaba otra capa de distancia entre ellos. La confianza se reconstruyó lentamente, de manera desigual, pero honestamente. Hubo momentos de tensión, malentendidos que sacaron a la superficie viejos miedos, y días en que Emily se preguntaba si estaba pidiendo demasiado al esperar estabilidad. Daniel nunca desapareció durante esos momentos. Se quedó, incluso cuando era incómodo, incluso cuando no tenía respuestas. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Lily se detuvo de repente y miró a Daniel con una seriedad que tomó a ambos adultos con la guardia baja. «Tú eres mi papá», dijo, no preguntando, sino afirmando un hecho. La respiración de Daniel se contuvo. Miró a Emily, instintivamente buscando su rostro. Ella asintió una vez, sus ojos brillando. «Sí», dijo suavemente. «Lo soy». La palabra se asentó sobre ellos con un peso que se sentía a la vez pesado y correcto, y Daniel Nelton abrazó a Lily gentilmente, con cuidado de no abrumarla, y ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello sin dudarlo. Emily se dio la vuelta brevemente, abrumada por la vista de algo que una vez creyó imposible. La vida no se volvió perfecta después de ese momento. Todavía había desafíos, compromisos y miedos que persistían bajo la superficie. Pero la base había cambiado. Lily ya no vivía en un mundo definido por la ausencia. Tenía un padre que aparecía, que escuchaba, que se quedaba. Meses después, Daniel finalizó el patrocinio del hospital, que una vez había sido una formalidad. Esta vez significaba algo diferente. Ya no se trataba de reputación o responsabilidad. Se trataba de gratitud, de reconocer el lugar donde su vida había chocado con la verdad que nunca había cuestionado. A veces la gente cree que la dejan porque no la amaron lo suficiente. A veces creen que el silencio significa indiferencia. En realidad, el silencio puede ser un acto de protección, y el amor puede existir incluso en la ausencia. Daniel se había equivocado en muchas cosas, pero se le dio una segunda oportunidad para tener razón, y esta vez eligió quedarse.